Cuando escuchamos la palabra celtas, nos vienen a la mente imágenes de guerreros con los cuerpos pintados, sabios druidas susurrando misteriosos hechizos en densos bosques y orgullosos jefes luchando contra las legiones de Roma. La herencia celta sigue viva en la cultura, el idioma y las tradiciones de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿quiénes eran realmente estos enigmáticos celtas? ¿De dónde vinieron y cómo se expandieron por Europa? Bienvenidos a nuestro viaje a través de los siglos hacia los orígenes de una de las civilizaciones más antiguas e influyentes de Europa. Les recuerdo, están en el canal Amazing History, un canal para quienes realmente aman la historia. Y hoy continuaré la serie de episodios dedicados a los pueblos antiguos. Antes de continuar, les pido que no olviden apoyar el canal a través de membresías en YouTube o Patreon. También agradeceremos sus likes, su suscripción y, por supuesto, sus amables comentarios. Vamos al tema del episodio. Nuestros conocimientos sobre los antiguos celtas son bastante limitados. Prácticamente no dejaron fuentes escritas propias, por lo que la mayor parte de la información sobre ellos proviene de hallazgos arqueológicos y del estudio de sus lenguas. Además, algunos datos nos han llegado de textos griegos y romanos que hablaban de los celtas desde su propio punto de vista. Sin embargo, ambos tipos de datos representan solo un fragmento de la historia, un mosaico del mundo celta. A pesar de esto, es precisamente con estos datos fragmentados e incompletos con los que tenemos que trabajar para al menos reconstruir parcialmente la imagen de esta enigmática civilización. Una de las etapas clave en la historia de los celtas es la cultura de Hallstatt, llamada así por la ciudad de Hallstatt, ubicada a orillas de un lago en los Alpes austríacos. Fue aquí, a mediados del siglo XIX, donde se descubrió una gran necrópolis de un antiguo asentamiento de extractores de sal. Los artefactos encontrados revelaron al mundo una cultura material que los arqueólogos posteriormente reconocieron como una de las cunas de los primeros celtas. Posteriormente, la cultura de Hallstatt se dividió en 4 periodos, Hallstatt A y B, que corresponden al periodo de la Edad del Bronce tardía. La base de su economía era la extracción de sal, así como de cobre y estaño, que se utilizaban para fabricar bronce y para el comercio. Los entierros de este periodo eran relativamente modestos, sin un estatus claramente definido, Hallstatt C. La primera edad del hierro marcó el inicio del desarrollo de una jerarquía social de jefes, guerreros y artesanos. Para este periodo es característico el surgimiento de ricas tumbas en túmulos. A los jefes se les enterraba con armas, adornos e incluso carros, lo que resaltaba su alto estatus. Los arqueólogos han encontrado objetos de bronce, hierro, oro, así como productos importados, como ámbar y marfil. Esto demuestra las amplias relaciones comerciales de la sociedad de Hallstatt. Los caballos y los carros ocupaban un lugar especial, probablemente tomados de pueblos nómadas como los cimerios. Los caballos no solo servían como símbolo de poder, sino que también se usaban en combates de caballería, como lo demuestran los hallazgos de espadas punzantes, ideales para jinetes. Hallstatt D. En este periodo, la cultura se desplazó hacia el oeste, más cerca de los ríos Danubio, Rin y el norte. El norte, donde se intensificó el comercio con colonias griegas y fenicias, como Masalia, la actual Marsella. El vino, el vidrio y la cerámica del Mediterráneo se convirtieron en artículos importantes de comercio y lujo en la sociedad celta. La primera mención escrita sobre los celtas se encuentra en el historiador griego Hecateo de Mileto, alrededor del año 517 a.C., quien llamó celtas al pueblo que vivía más allá de Masalia. Es importante destacar que este nombre está relacionado con la autodenominación de la tribu o con la palabra griega que significa altos, lo que reforzaba el estereotipo de los celtas como personas físicamente altas. Para el año 500 a.C., la cultura de Hallstatt había alcanzado su apogeo. Los jefes tribales concentraron recursos significativos en sus manos gracias al control de las rutas comerciales que conectaban Europa Central con las culturas más desarrolladas de Grecia e Italia. Las pequeñas fortificaciones empezaron a ser reemplazadas por grandes asentamientos, como el complejo de Heuneburg en el sur de la actual Alemania. Los entierros de la élite tribal se volvieron cada vez más lujosos.
Los túmulos contenían artefactos griegos y etruscos, armas, joyas, así como objetos de regiones lejanas, incluyendo el Báltico y el norte de África. De esta manera, la cultura de Hallstatt sentó las bases para la formación de la sociedad celta clásica, que más tarde comenzó a expandirse por toda Europa, influyendo en la difusión. Volviendo al desarrollo de las culturas, sin embargo, no todos los pueblos que vivían en el territorio de la cultura de Hallstatt eran hablantes de la lengua celta. De la misma manera, no todos los primeros pueblos celtas utilizaban la cultura material de Hallstatt. Por ejemplo, para el siglo V a.C., los idiomas celtas se difundieron en Irlanda y en la península ibérica, pero ahí se mezclaron con las tradiciones locales, lo que llevó a la formación de culturas únicas como la celtíbera y la gaélica, que prácticamente no tenían continuidad cultural con Hallstatt. En pocas palabras, la cultura de Hallstatt fue una etapa importante en la formación de los celtas, pero no todos sus representantes eran celtas y no todos los celtas siguieron esa cultura. Para mediados del siglo V a.C., el poder y la riqueza de la cultura de Hallstatt comenzaron a decaer. Las razones de esto eran complejas y multifactoriales. En primer lugar, el sistema de comercio internacional estaba cambiando. Los lazos tradicionales con ciudades griegas como Masalia se volvieron menos importantes, ya que los griegos empezaron a buscar nuevas rutas y socios comerciales, y los etruscos desplazaron sus intereses económicos más lejos de la región de Gellstadt. Como resultado, el centro celta de Gellstadt perdió relevancia. Se trasladó más al norte y al oeste, lo que marcó el inicio de una nueva era de la cultura del Atene, llamada así por el asentamiento suizo del Atene. La cultura del Atene fue una continuación y desarrollo de las tradiciones de Gellstadt, pero se caracterizó por ser más dinámica y tener un alcance territorial más amplio. Sus principales centros se ubicaban en los valles de los ríos Mosela y Marne, pero pronto su influencia se extendió a gran parte de Europa. El arte del Atene se convirtió en un símbolo de la estética celta. Las armas, armaduras, vasijas y adornos se distinguían por sus característicos patrones en espiral, así como por motivos vegetales y animalistas. Es precisamente en este periodo cuando pasamos del análisis de hallazgos arqueológicos a las primeras menciones escritas sobre los celtas en fuentes griegas y romanas. Aunque los autores de la antigüedad a menudo eran desconocidos, sus descripciones proporcionan información importante sobre el idioma, la política, la religión y la vida cotidiana de los celtas. Uno de los nombres más conocidos de los celtas del Atene era galos. Este término era utilizado por los romanos para referirse a los celtas con los que se encontraron en el norte de Italia. El nombre de los galos podría provenir del etnónimo de una de las tribus o haber sido adaptado de la palabra germánica walhas, que significa extranjero, y que los antiguos germanos usaban para referirse a los celtas. Existe la creencia errónea de que los celtas del Atene o los galos eran un grupo étnico y cultural unificado. En realidad, nunca formaron una sola nación. El mundo celta era extremadamente diverso, y las diferentes tribus tenían su propia identidad, dialectos, tradiciones religiosas y formas de organización política. Aunque los datos arqueológicos y lingüísticos muestran que tenían características en común, la cultura celta seguía siendo fragmentada y específica de cada región. Durante el apogeo de la cultura del Atene, las lenguas celtas comenzaron a diferenciarse considerablemente. Se dividieron en dos grupos principales, las lenguas celtas P, que se hablaban en Europa continental y Gran Bretaña, como el antiguo galo, y las lenguas britónicas, y las lenguas celtas Q, más arcaicas, que se difundieron entre los gaélicos en Irlanda y probablemente entre los celtíberos en España. A este grupo pertenece la raíz del antiguo irlandés. Esta división se ha mantenido hasta nuestros días. Las lenguas galesa e irlandesa modernas no son mutuamente inteligibles. En el período del Atene, es probable que los hablantes de estas lenguas no se consideraran parte de una sola entidad, lo que sabemos principalmente gracias a los registros romanos. Sabemos que durante la última Edad de Hierro existían tribus tan conocidas como G-Fenomen. En la Europa continental y en Gran Bretaña, estas culturas también están representadas. Algunos nombres han llegado hasta nuestros días, por ejemplo los belgas, que dieron nombre a la actual Bélgica, o los parisios, en honor a quienes se nombró la ciudad de París.
A pesar de la fragmentación política, los celtas del período de Latén mantenían características comunes como la jerarquía tribal. Por ejemplo, entre los galos, la unidad básica de la vida social era la tribu, que estaba encabezada por un jefe hereditario. Su poder se extendía sobre los distritos administrativos llamados pagi. Bajo el mando del jefe se encontraba la aristocracia militar, la élite que apoyaba su poder y protegía a la tribu. Después seguían los artesanos, especialistas principalmente en metalurgia, que proveían a la tribu de armas y herramientas de trabajo. Y la mayoría de la población estaba compuesta por agricultores, alrededor del 90%, quienes abastecían al jefe y a los guerreros con alimentos. Los celtas eran maestros en tecnologías agrarias, usaban el arado con reja de hierro, lo que les permitía trabajar suelos pesados. Los principales cultivos agrícolas eran el trigo, la cebada, la avena, los frijoles y los guisantes. La ganadería incluía la cría de ovejas, cerdos y ganado vacuno. La mayoría de los celtas vivían en pequeñas comunidades rurales. Las viviendas de los galos eran rectangulares, construidas de madera, mimbre y arcilla, lo que proporcionaba aislamiento térmico. En Gran Bretaña, Irlanda y el norte de España, las casas eran principalmente redondas y se construían de piedra. Los edificios de la nobleza y de los simples campesinos no diferían mucho en su construcción, pero las casas de la aristocracia eran más grandes y podían incluir salones de banquetes para reuniones y celebraciones. Autores y escultores griegos y romanos crearon una imagen romantizada del galo como un guerrero alto, pelirrojo, con impresionantes bigotes, que luchaba con símbolos intimidantes pintados en el cuerpo. Esta imagen personificaba la idea del noble salvaje, valiente pero rudo. Sin embargo, la realidad era menos impresionante. El hombre galo promedio tenía una estatura similar a la de un romano o un griego. A pesar de los estereotipos sobre su salvajismo, los galos prestaban mucha atención a la higiene personal y a su apariencia. Algunas fuentes sugieren que se depilaban el cuerpo para mantener la limpieza y una apariencia cuidada. Sin embargo, uno de los elementos más notables de su apariencia eran los bigotes espesos, que desempeñaban un papel importante en la imagen masculina y se consideraban un símbolo de masculinidad. Se supone que los guerreros galos trataban su cabello con cal apagada, lo que les daba un tono claro, casi blanco, y les permitía peinar el cabello en mechones rígidos, parecidos a púas, lo que aumentaba su aspecto intimidante en el campo de batalla. En cuanto a la moda, los galos vestían de manera práctica y relativamente conservadora, aunque la ropa variaba según la región. Los hombres usualmente llevaban túnicas de manga larga y pantalones holgados, tejidos de lino y lana. Las mujeres, por lo general, usaban vestidos largos. Tanto hombres como mujeres usaban capas o mantos adornados con característicos patrones a cuadros que obtenían de tintes naturales hechos de plantas, bayas y otros componentes naturales. Para obtener colores brillantes, como azul o verde, se usaban procesos complejos que incluían materiales orgánicos, como la orina, que reaccionaba químicamente con los tintes. Los tatuajes y los cuerpos pintados, que a menudo se atribuyen a los galos, en realidad eran característicos de los habitantes de Britania y el noroeste de Europa. Las tribus británicas usaban una pintura azul obtenida de la planta Isatis tinctoria, que le daba a su piel un tono azulado. Esta pintura se consideraba un amuleto mágico y se usaba en rituales antes de las batallas. Y para terminar, un poco sobre las creencias de los celtas. La religión celta era compleja, diversa y estaba estrechamente entrelazada con la vida social, política y cultural de las antiguas tribus. Las ideas modernas sobre las creencias de los celtas a menudo están distorsionadas. Algunos ven en las creencias celtas un ejemplo de armonía con la naturaleza y un culto dedicado a las fuerzas de la tierra. Otros los ven como salvajes que ofrecían sacrificios humanos a sus dioses. La verdad, como siempre, está en algún punto entre estos extremos. La religión celta no tenía un panteón unificado como el griego o el romano. En lugar de eso, cada región, y a veces cada tribu, tenía sus propios dioses y espíritus, asociados con lugares específicos, ríos, montañas, bosques o incluso árboles individuales. Se conocen alrededor de 400 dioses, la mayoría de los cuales eran locales y solo se adoraban en regiones limitadas. Sin embargo, algunos dioses obtuvieron reconocimiento en todo el mundo celta. Entre ellos se encuentran
el dios del trueno, y el relámpago, Taranis, el dios de la juventud y la fertilidad, Moponos, la deidad solar Belén, el dios cornudo de la naturaleza, y los animales, Cernunos, la diosa de los caballos Epona, y el protector de las tribus Teutat, asociado con la guerra y los sacrificios. Los druidas, sacerdotes, filósofos, jueces y maestros desempeñaban un papel clave en la vida religiosa de los celtas. A menudo se les representa como ancianos enigmáticos de largas barbas y vestiduras blancas. Tenían una enorme influencia que iba mucho más allá de la religión. Los druidas a menudo actuaban como consejeros de los jefes, mediadores en las negociaciones entre tribus y pacificadores. Ellos resolvían cuestiones controvertidas, dictaban sentencias judiciales y actuaban como árbitros en los conflictos tribales. Los druidas enseñaban a los jóvenes, transmitiéndoles conocimientos intelectuales sobre leyes, leyendas, astronomía, medicina y rituales religiosos. Si quisieras convertirte en druida, tu formación podría tomar hasta 20 años, durante los cuales tendrías que memorizar una gran cantidad de información religiosa y científica. Y sí, los druidas no escribían sus conocimientos, prefiriendo las tradiciones orales, lo que hace que sus enseñanzas sean en gran parte inaccesibles para los historiadores modernos. Y la información sobre pociones mágicas que otorgan fuerza sobrehumana a quienes las beben, lamentablemente, no existe en la historia. Cada año, los druidas se reunían en los bosques sagrados de los Carnutos para discutir asuntos políticos y religiosos importantes. Esta reunión simbolizaba la unidad entre las tribus celtas dispersas y servía como una especie de centro de coordinación para la orden de los druidas. Una de las principales responsabilidades del druida era realizar sacrificios a los dioses. La información sobre los sacrificios la obtenemos de las obras de autores como Julio César, Lucano y Diodoro de Sicilia. Diferentes dioses requerían diferentes tipos de sacrificios. Por ejemplo, a las víctimas de Teutates las ahogaban en un recipiente con agua, y para Taranis, al desafortunado le bastaba con ser decapitado o quemado vivo dentro de un enorme muñeco de paja, el llamado hombre de mimbre. Diodoro también dice que los sacrificios humanos se realizaban como una forma de predecir el futuro, observando las convulsiones de la persona moribunda o el estado de sus entrañas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos relatos romanos estaban destinados a desacreditar a los celtas como bárbaros y justificar su conquista. Si quieren seguir viendo más sobre el tema de la cultura celta, háganmelo saber en los comentarios. Por ahora es todo de mi parte, nos vemos.